Buenos días, jóvenes universitarios. Hoy día nos toca avanzar el tema de digestivo 2, que consiste en las glándulas anexas al tubo digestivo. En realidad este tema no es muy complicado, es un tema sencillo y no vamos a demorar mucho. Ya ha sido explicado por otro docente digestivo 1. Este tema solamente me corresponde hacer la respectiva explicación de las glándulas anexas que están al tubo digestivo. Pero antes de esto debo decirles que la digestión en el ser humano es muy importante, porque después de la alimentación se produce la digestión, que ya ha sido explicada, que consiste en la descomposición de los alimentos y luego la asimilación para ser aprovechada por nuestro organismo en los diferentes tejidos. Es así, por ejemplo, que toda la sangre del estómago y del intestino delgado va a pasar necesariamente por el hígado para que en este sea procesado y ser distribuido todo, asimilado, ¿no? Todas las proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera. Entonces vamos a empezar, jóvenes, con las glándulas anexas a la cavidad bucal, que ya es de conocimiento de todos ustedes, ¿no es cierto? Pero les vamos a refrescar la memoria. Aquí tenemos las glándulas mayores, que también ya ha sido tema de esta gestión académica que la estamos concluyendo con este tema. Y luego viene el primer turno, segundo turno. Aquí tenemos las glándulas mayores, es la glándula parótida, esta es la glándula submaxilar y esta es la sublingual. Y tenemos las glándulas menores que están anexas también en la cavidad bucal, que son las labiales, las yugales, las linguales, las palatinas. Ustedes saben que la glándula parótida es la más grande y que su conducto excretor es el conducto de Steno, que ha sido también ya tema avanzado, pero desemboca este conducto en la mucosa del vestíbulo superior enfrente del cuello del segundo molar superior. Aquí parecería que está desembocando en el cuello, no es así, por si acaso. Desemboca en la mucosa del vestíbulo enfrente del cuello del segundo molar superior. Ahí desemboca el conducto de Steno, que es el conducto excretor de la glándula parótida. Tenemos otras glándulas que han también sido explicadas. Aquí tenemos la glándula sublingual y aquí tenemos la submaxilar, ¿no? Esta glándula, la submaxilar, hemos explicado en región suprayoidea, está en la celda submaxilar precisamente, y su conducto excretor es el conducto de Wharton, el cual desemboca en la cavidad bucal, en la carúncula sublingual. Y luego tenemos la glándula sublingual, cuyo conducto excretor es el de Walter y Bartolini. Y tiene conductos excretores que desembocan directamente en el pliegue sublingual que se encuentra en el piso de la boca. Aquí tengo esta imagen que me permite mostrar, es el frenillo de la lengua, y a cada lado del frenillo de la lengua tenemos la carúncula sublingual. En el vértice de la carúncula sublingual existe un orificio que es el ósteo umbilical. En ese orificio desemboca el conducto de Wharton, de la glándula submaxilar. Y por fuera de ese orificio desemboca el conducto de Ribinius, que es de la glándula sublingual. Entonces, esas son las glándulas mayores. Luego hemos explicado también que existen las glándulas menores. Aquí tenemos las glándulas labiales en la cara posterior de los labios, las glándulas yugales, las linguales, etc. Son las glándulas, las palatinas más, ¿no? Las glándulas menores que están anexas a
la cavidad bucal. Esto para refrescarles un poco la memoria, ¿no? Bien, ahora pasamos a describir un órgano muy importante o una glándula mayor, de mayor volumen, que está anexa al tubo digestivo, que es el hígado. Este es un órgano glandular que tiene muchas funciones en nuestro organismo. Aquí tenemos algunas, sobre todo, pero la principal es la secreción de, o secreta bilis, ¿no? Y la bilis es pues importante en nuestra digestión porque sirve para el desdoblamiento de las grasas, haciéndolas asimilables, así para nuestro organismo. Luego tenemos que elimina sustancias extrañas a nuestro organismo. Tiene también función antitóxica cuando ingerimos toxinas. Son retenidas en el hígado y transformadas en sustancias que no son nocivas para nuestro organismo. También el exceso de alcohol es procesado por el hígado, evitando daños mayores a nuestro organismo. También sintetiza vitaminas, minerales, es otra de sus funciones. Y almacena y controla el colesterol y los triglicéridos. Produce proteínas, produce y secreta bilis, convierte el glucógeno en glucosa y que luego es almacenado en el hígado como una reserva de energía para el ser humano. Cuando necesitamos es liberada hacia el torrente sanguíneo para su uso correspondiente. Como se darán cuenta, el hígado tiene numerosas funciones, siendo la principal la función biliar. Elabora bilis y es eliminada la bilis por los conductos biliares. Perdón. Y esta bilis es echada a la segunda porción del duodeno para que cumpla su función. El hígado está situado en el hipocondrio, aquí esta parte, hipocondrio derecho, en el epigastrio y hipocondrio izquierdo. O sea, se extiende de derecha a izquierda en nuestro abdomen. En el hígado se reconocen tres caras. Esta es la cara superior del hígado. Tiene una cara superior o diafragmática, la que están viendo, la cara inferior o visceral, que no la estamos viendo. Este borde es el borde anterior del hígado. Y aquí tenemos el borde posterior superior y el que está abajo es el posterior inferior, que vamos a ir mostrando. La cara superior del hígado, como están viendo, está dividida por la presencia de este ligamento. El ligamento falciforme se llama también ligamento suspensorio del hígado, que se extiende desde la cara superior del hígado hacia la cara inferior del diafragma. Y además divide esta cara en dos lóbulos. Un lóbulo derecho, que es el más amplio, como lo estoy señalando, y el lóbulo izquierdo, que es más pequeño. Toda esta cara se llama también diafragmática porque está en relación estrecha con el diafragma. Y este ligamento es el que que une el hígado a la cara inferior del diafragma. Aquí podemos ver la cara inferior del hígado, donde se reconocen los siguientes elementos anatómicos. Primero los surcos, dos surcos anteroposteriores. Este es el surco anteroposterior derecho, el que estoy marcando. Este es el surco anteroposterior izquierdo y este es el surco transverso. Estos surcos hacen que en la cara inferior del hígado se reconozcan los siguientes lóbulos, 4 lóbulos. Este es el lóbulo derecho que está a la derecha del surco anteroposterior derecho. Este es el más amplio, igual que en la cara superior. Esta es la cara inferior o visceral. Y este es el lóbulo izquierdo, que
está a la izquierda precisamente del surco anteroposterior izquierdo. Hemos dicho que existe un surco transverso, que es el que estoy señalando, es el hilio del hígado, el hilo hepático o surco transverso. Entonces, estos surcos que tienen la forma de una H dividen la cara inferior o visceral del hígado en 4 lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el que está por delante del surco transverso es el lóbulo preporta o lóbulo cuadrado. Y el que está por detrás del surco transverso es el lóbulo retroporta o despliegue. En el lóbulo derecho se ve esta impresión que se debe al ángulo hepático del colon, o del intestino grueso, como quiera. Esta es la impresión renal que está provocada por la cara anterior del riñón derecho. El lóbulo cuadrado o preporta está en relación con el píloro y el colon transverso. Y el lóbulo izquierdo está en relación con la cara anterior del riñón izquierdo. Esas son las relaciones y la descripción de la cara inferior o visceral del hígado. Aquí vamos a ver que el surco anterior está determinado por el lecho de esta estructura anatómica que es la vesícula biliar. El lecho de esta vesícula es la que forma la parte anterior del surco anteroposterior derecho. Y atrás tenemos el surco de la vena cava inferior. Aquí tenemos el surco del ligamento redondo y el surco venoso de Arance. Son estas estructuras las que determinan estos 4 lóbulos que ya se los ha explicado. Una nueva imagen de la cara superior y de la cara inferior. Esta es la cara posterior del hígado. La cara posterior del hígado no es muy complicada. Está en relación, se llama también cara posterior o vertebral, porque está en relación con la columna vertebral, con la región lumbar en realidad de la columna vertebral. Aquí tenemos la vena cava inferior. Solamente tiene esas relaciones. Aquí estamos viendo el ligamento suspensorio del hígado o falciforme, los ligamentos coronarios y aquí sale el ligamento triangular que se ven cuando uno hace la disección en cadáver. Esa es la explicación que se puede hacer de la cara posterior, que no es muy complicada. El hígado, cuando uno hace la disección en cadáver, es de un color rojo oscuro, su consistencia es dura y más o menos pesa entre 1500 a 1800 gramos. Aquí tenemos esta imagen que nos permite ver la cara inferior, la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es un reservorio de bilis. Aquí se acumula bilis, la cual es producida por el hígado, y es un reservorio de bilis. ¿Qué es la bilis? Es un líquido amarillo verdoso, viscoso, que interviene en nuestro proceso digestivo, especialmente cuando ingerimos grasas, ¿no? Entonces, hay una secreción biliar a través del conducto cístico hacia el colédoco y de ahí hace presencia la bilis en la segunda porción del duodeno. Vamos a explicar cómo se forman los conductos biliares. Entonces, esa es la vesícula biliar. Se reconoce en la vesícula biliar una parte anterior o fondo que a veces sobresale del borde anterior del hígado. El cuerpo y el cuello. Como ustedes pueden apreciar aquí, tiene la forma de una pera, pero a veces tiene una forma cilindroide. Y del
del cuello nace el conducto cístico, que es por donde sale la bilis, ¿no? El conducto cístico se va a unir al conducto hepático. La secreción biliar del hígado está transportada por los conductos biliares, que son los intrahepáticos por una parte y los extrahepáticos por otra. Los intrahepáticos son los que tienen su origen en el parénquima hepático, en el interior del hígado, y a través de pequeños conductos que son los intralobuliares, ¿no? Y luego se van formando conductos de mayor calibre, los perilobuliares, los cuales se van a aglutinar y van a formar dos conductos en el hilo hepático, que son los conductos biliares, uno izquierdo y otro derecho. Aquí tenemos la vesícula biliar, igual, hemos descrito. Aquí también estamos viendo la vesícula biliar, es la cara posterior que hemos explicado, y esta es la vesícula biliar. Entonces los conductos del hígado son los conductos biliares, uno izquierdo y uno derecho, que viene de cada uno de los lóbulos. Esos son los conductos intrahepáticos. Los extrahepáticos se forman por la unión de estos dos conductos, del izquierdo y el derecho, que dan lugar al conducto hepático, ¿no? Y el cual desciende y se va a unir con este conducto, con el conducto cístico, y van a dar lugar a la formación del colédoco, ¿no? El colédoco es un conducto que resulta de la unión, reitero, del conducto cístico con el conducto hepático. Y este conducto va a descender y va a desembocar. Aquí tenemos el conducto, miren, este es el conducto intrahepático izquierdo y este es el derecho. Los dos se unen y forman el conducto hepático. El conducto hepático se une con el conducto cístico y de esta unión resulta el colédoco. El colédoco desciende y va a desembocar en la pared interna de la segunda porción del duodeno, en una elevación que se llama carúncula mayor o ampolla de Vater. Ahí desemboca conjuntamente con el conducto de Wilson, que es el conducto excretor de este órgano, que es el páncreas, ¿no? Desembocan en esa porción, en la pared interna de la segunda porción del duodeno. Aquí podemos apreciar lo que acabo de describir: la vesícula biliar, el conducto cístico, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que al unirse forman el conducto hepático. El conducto hepático, al unirse con el conducto cístico, forma el conducto colédoco o hepatocolédoco, el cual, sigan por favor el cursor, va a desembocar en la pared interna de la segunda porción del duodeno, en una elevación que se llama ampolla de Vater o carúncula mayor. Aquí se puede apreciar que se está uniendo con el conducto excretor del páncreas, que es el de Wilson, y juntos desembocan en la pared interna de la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco lleva la bilis y el conducto de Wilson el jugo pancreático, o llamado también jugo digestivo, que vamos a explicar cuando nos dediquemos a páncreas. Entonces, definitivamente el hígado es un órgano glandular, el de mayor volumen del organismo, anexo al tubo digestivo, cuya función es fundamentalmente el segregar bilis, pero aparte de las otras funciones que hemos mostrado, que son producir proteínas, almacenar vitaminas, energía a través de hidratos de carbono
eliminar sustancias extrañas a nuestro organismo, sintetiza vitaminas, minerales, tiene numerosas funciones el hígado y es también desintoxicante. Hemos explicado sus caritas y tiene repliegues peritoneales. No se olviden de la vesícula biliar, que es un reservorio de bilis, ¿no? Y cuya función también es intervenir en el desdoblamiento de las grasas para su respectiva asimilación. Aquí tenemos algunos repliegues peritoneales del hígado. Este es el epiplón menor, llamado también gastrohepático. Como se puede apreciar en la imagen, este epiplón se extiende desde la curvatura menor del estómago, este es el píloro, y aquí arriba está la porción abdominal del esófago, una pequeña porción. Curvatura menor, el píloro y una pequeña porción de la primera porción del duodeno. Desde ahí se extiende hasta el hilo hepático. Este es el epiplón menor. El epiplón menor, seguramente mayor, ha sido descrito. Se desprende de la curvatura mayor del estómago hacia la pared anterior del abdomen. Es como se llama también aumento mayor, ¿no? Es como un mandil. Esta imagen también ha sido mostrada y nos permite apreciar lo siguiente. Aquí tenemos la arteria hepática propia. Esta. ¿De dónde viene? Es el tronco celíaco, que es una colateral de la aorta abdominal. Es el tronco celíaco, es un tronco que se divide luego en esta arteria que es la gástrica izquierda o coronario estomática, que camina por la curvatura menor del estómago, dando ramas para su irrigación. Esta es la arteria esplénica, rama también del tronco celíaco, que va hacia el vaso. Esta es la hepática común. La hepática común, luego de un corto trayecto, se divide en hepática propia, de la cual nace la arteria pilórica o gástrica derecha, y la gastroduodenal, que es esta, la arteria gastroduodenal. Esa es la distribución del tronco celíaco en esta región. Entonces, no se olviden que el hígado está irrigado por esta arteria, por la arteria hepática propia. El hígado tiene dos tipos de irrigación. Esta es la irrigación nutricia, está a cargo de la arteria hepática, y la irrigación funcional está dada por esta vena, la vena porta. La vena porta, seguramente ha sido explicada, resulta de la unión de la vena esplénica, que viene del vaso, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Esos tres vasos se unen y forman la vena porta, la cual en el hilo hepático se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda, y luego se produce en el parénquima hepático la segmentación porta. La sangre que llega al hígado por la arteria hepática y la vena porta, luego es de ser procesada, va a ser llevada al torrente venoso mediante las dos venas suprahepáticas, derecha e izquierda, que nacen en la parte posterior y terminan en la vena cava inferior. Entonces, esa es la irrigación nutricia, la funcional y el drenaje venoso dada por las arterias, por las venas suprahepáticas derecha e izquierda.
Bien, nos corresponde hablar de otro órgano muy importante que es el páncreas. El páncreas también es una glándula anexa al tubo digestivo y se extiende, aquí pueden ver, desde, desde el duodeno, la cabeza del páncreas está abrazada por las 4 porciones del duodeno, primera porción, segunda, tercera y esta es la 4 porción. Las 4 porciones del duodeno abrazan la cabeza del páncreas. Desde ahí el páncreas se extiende hasta el hilo del vaso, que viene en esta región. Se reconoce en el páncreas la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Esta es una glándula mixta porque tiene dos tipos de secreción. La secreción externa es el jugo pancreático o gástrico porque, el jugo pancreático que va también a través del conducto de Wilson que estoy señalando y que se une, como han visto, con el colédoco y desemboca en la pared interna de la segunda porción del duodeno. Ahí vierte su secreción y que interviene en la asimilación sobre todo de las proteínas, también de los hidratos de carbono y también de los lípidos. La cabeza del páncreas está abrazada por las 4 porciones del duodeno. Es el cuello, es el cuerpo, al cuerpo se le reconoce una forma prismática triangular. Por lo tanto, tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. La cara anterior está seccionada para poder ver el conducto de Wilson. Esta es la cara inferior y la posterior es la que está en relación con la arteria y vena esplénica, es medio cóncava. Aquí tenemos otra imagen del páncreas que nos permite apreciar la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. De la parte inferior izquierda, donde estoy marcando con el cursor, se emite una prolongación el páncreas, que se la conoce con el nombre de páncreas menor o proceso uncinado. Está en relación con la arteria y vena mesentérica superior, esta porción. La secreción interna del páncreas tiene mucha importancia, el conocimiento de esta secreción. ¿Cuál es esa secreción? Es una hormona, la insulina. Ya han debido escuchar ustedes hablar de la insulina. Es la hormona que controla el nivel de azúcar en la sangre. Normalmente el nivel de azúcar en la sangre está entre 80 y 110 valores normales, ¿no? Y que si está por encima de 110, está 120 o 140 o 160, ya es un valor anormal y que nos está indicando que esa persona tiene lo que se llama diabetes. La insulina está elaborada por las células beta de los islotes de Langerhans de esta glándula. Y ese producto es echado directamente al torrente circulatorio por su sistema arterial, ¿no? Está hecha directamente al torrente circulatorio la insulina. No así del jugo pancreático que a través del conducto de Wilson y el conducto accesorio que es el de Santorini que viene de la cabeza del páncreas terminan en la carúncula mayor. El de Santorini termina 2 centímetros por encima de la carúncula mayor, en la carúncula menor termina. Ahí desemboca este conducto accesorio, es el conducto de Santorini del páncreas. El páncreas en la cabeza tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior está en relación con el colon transverso, aquí viene el colon transverso, y el mesocolon transverso se inserta en la cara anterior de la cabeza del páncreas y la divide en una porción supramesocólica
y la de abajo es la inframesocólica. El cuerpo y la cola están en relación con el estómago. Aquí tenemos otra imagen del páncreas, las 4 porciones del duodeno. Aquí vemos el tronco celíaco, es la aorta abdominal, es la vena cava inferior. Y aquí tenemos una de las venas suprahepáticas. El del tronco celíaco, estamos viendo la arteria esflénica que se dirige al vaso, pero en su trayecto pasa por la cara posterior del cuerpo del páncreas, va dando arterias al páncreas, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Aquí tenemos otra imagen del páncreas. Ya podemos apreciar el vaso, la cola del páncreas en relación con el hilio del vaso. Tenemos aquí la arteria esplénica y la de celeste es la vena esplénica. El vaso en realidad no tiene ninguna relación con la función digestiva. Está, pero situado en el hipocondrio derecho. Este es el diafragma y a través del diafragma el vaso, que es un órgano linfoide, entra en relación con la base del pulmón derecho que viene aquí arriba, ¿no? En el vaso se reconocen dos caras, una cara superior o diafragmática, que es la que estoy señalando, y una cara inferior o visceral, que es esta que estamos viendo de frente. Este órgano tiene función hemolítica porque se lo conoce también como cementerio de los glóbulos rojos. Son destruidos los glóbulos rojos viejos o que tienen alguna anormalidad y se retiene el hierro de estos glóbulos para la formación de nuevos glóbulos, ¿no? Entonces, esa función principal tiene el vaso. Además, es un órgano leucopoyético. ¿Por qué? Porque en su interior se forman también glóbulos de la serie blanca a través o gracias a la presencia de los corpúsculos de Malpighi. Esas funciones tiene el vaso. También tiene función bactericida, porque como tiene glóbulos blancos, linfocitos, destruye bacterias. Aquí tenemos la cara visceral del vaso. En la cara visceral del vaso jóvenes se reconoce tres carillas. Una carilla gástrica, que es esta que estoy mostrando, es la carilla renal, esta es la carilla cólica. La carilla cólica está en relación con el ángulo esplénico del colon. La carilla gástrica está en relación con el riñón izquierdo y la gástrica con la cara posterior del estómago. Entre la carilla gástrica y renal se encuentra el hilio del vaso, que estoy señalando con el cursor. Y por ese hilio entra la arteria esplénica y sale la vena esplénica. Esta es la cara superior o diafragmática del vaso. Está en relación con el diafragma. Aquí tenemos el borde anterior y el borde posterior, el polo superior y el polo inferior, que se describen en este órgano. Aquí tenemos otra imagen que nos permite apreciar la arteria esplénica, el ingreso de la arteria esplénica por el hilio del vaso, la emergencia de la vena esplénica. Aquí tenemos el borde anterior del vaso. Esta es la superficie intestinal, aquí viene el ángulo esplénico del colon, esta es la carilla gástrica y esta es la carilla renal. Igual en esta imagen se puede ver los mismos elementos, ¿no?
Esta es la arteria esplénica. El tronco celíaco hemos visto que da origen a la coronaria estomática o gástrica izquierda y esta es la arteria esplénica, que es un vaso bastante voluminoso que se dirige al hilio del vaso. Aquí tenemos la vena esplénica, que sale del hilio del vaso, se dirige hacia la parte media del abdomen, donde se va a unir con la mesentérica superior, que es esta, y la mesentérica inferior. La unión de la esplénica, mesentérica inferior y mesentérica superior da origen a la formación de esta vena, que es la vena porta, que hemos visto que ingresa por el hilo hepático, se divide en derecha e izquierda y es la que da la irrigación funcional en el hígado. Entonces, esta imagen nos permite apreciar la vena esplénica. Este es el vaso, su cara diafragmática en relación con el diafragma. Esta es la cara visceral que tiene tres impresiones: la impresión gástrica, la impresión cólica, que está en relación con el ángulo esplénico del colon o del intestino grueso, y la impresión renal. Aquí tenemos este corte que nos permite apreciar los siguientes elementos anatómicos. Esta es una vértebra, ¿no? Aquí tenemos el páncreas extendido desde el duodeno hasta el hilio del vaso. Podemos apreciar la arteria esplénica ingresando al hilio, y antes de ingresar al hilio del vaso va a dar origen a la gastroepiploica izquierda, que se dirige hacia el estómago, ¿no? Que interviene en la irrigación del estómago. Este es el vaso. Aquí tenemos el riñón izquierdo y este es el estómago. Esta imagen me permite mostrar la arteria esplénica. Este es el tronco celíaco, la arteria esplénica, que va a dar origen a la gastroepiploica izquierda, ya explicada. Esta es la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda. Esta es la arteria hepática común. Esta es la hepática propia y esta es la gastroduodenal, la arteria gastroduodenal. La gastroduodenal va a dar origen a la gastroepiploica derecha, que es esta. Ya saben que de la esplénica viene la gastroepiploica izquierda, las cuales se anastomosan en la curvatura mayor del estómago y son también responsables de la irrigación del estómago. Este esquema ya nos permite apreciar todo lo que hemos explicado: las glándulas salivales anexas a la cavidad bucal, el hígado, que es una glándula, la mayor glándula que tenemos anexa al tubo digestivo, cuya función principal es la secreción de la bilis. Pero este órgano es demasiado importante para nosotros porque tiene más de cerca de 500 funciones que cumple en nuestro organismo. En esta imagen vamos a ver el hígado, el estómago y para finalizar voy a dar alguna orientación sobre el aparato urinario. Aquí tenemos los riñones, en los cuales se reconoce una cara anterior, un polo superior, un polo inferior. Esta es las suprarrenales, que están como encima del polo superior. Este es el hilo renal. Estamos aquí viendo la arteria renal y la vena renal. Del hilo renal es la pelvis y este es el conducto excretor, que es el uréter. Tenemos un corte de riñón que nos permite apreciar lo siguiente: la zona cortical o periférica y la zona central, que es la zona medular.
los cálices menores y el cálice mayor, la pelvis renal, este es el uréter. Esta imagen nos permite apreciar el riñón, el hilo renal. Aquí tenemos descendiendo el uréter que desemboca en la vejiga. Esta es una imagen de sexo femenino y su conducto excretor es la uretra, ¿no? Es el que lleva la orina hacia el exterior. Los riñones son también órganos muy importantes del ser humano porque son los que mantienen el equilibrio electrolítico en la sangre, son los que purifican la sangre. No está en el programa El Riñón, pero he querido mostrar imágenes para que sepan que la importancia de este órgano que nos ayuda también a eliminar sustancias como el ácido úrico de nuestro organismo. Para concluir, como se han debido dar cuenta, no es muy difícil este tema. Hemos mostrado las glándulas anexas a partir de la cavidad bucal, las glándulas mayores, que es la glándula parótida, la submaxilar, la sublingual, la carúncula sublingual, que hemos llevado también en cavidad bucal y que simplemente se las ha refrescado la memoria. Las funciones del hígado, la cara superior o diafragmática del hígado, la cara inferior o visceral del hígado, que es donde sobre todo esta es un poquito más complicada por los surcos que tiene y que tiene 4 lóbulos, lóbulo derecho, izquierdo, el preporta y el retroporta o de Spiegel. La cara posterior del hígado, los repliegues peritoneales, el epiplón menor, que une el hilo hepático con la curvatura menor del estómago y el píloro. Luego tiene otros repliegues como que hemos ido mostrando, que son los ligamentos coronarios, el ligamento triangular, que los vemos acá, son el ligamento suspensorio del hígado o falciforme, los coronarios, y aquí tenemos a los costados los ligamentos triangulares, que son repliegues peritoneales del hígado. Haciendo un repaso, aquí tenemos el hígado, la vesícula biliar, el conducto hepático derecho, izquierdo, luego tenemos el colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno, el conducto de Wirsum, el de Santorini. No se olviden, el páncreas es una glándula mixta de secreción interna y externa. La externa es el jugo pancreático y la interna es una hormona muy importante para el ser humano, que es la insulina, que controla el nivel de azúcar en la sangre. Hemos mostrado, repasando, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Este es el páncreas menor o proceso uncinado que emite la cabeza del páncreas. Otra vista del páncreas y ya estamos viendo aquí el vaso, que es un órgano linfoide, cementerio de los glóbulos rojos, tiene esa función hemolítica o hematolísica si quieren. Tenemos aquí la arteria esplénica y la vena esplénica de ese órgano linfoide. Tiene función leucopoietica porque produce glóbulos blancos gracias a los corpúsculos de Malpighi. Las caras del vaso, la cara diafragmática y la cara visceral. La impresión gástrica, la impresión renal, la impresión cólica.
y esta es la cara diafragmática. Entonces, como se han debido dar cuenta, estas glándulas no son muy complicadas y están anexas al tubo digestivo y contribuyen a la digestión, excepto el vaso. El vaso no interviene en la digestión. Fundamentalmente el hígado, gracias a la secreción biliar, y el páncreas con el jugo pancreático que intervienen en la digestión, haciendo posible el desdoblamiento de todos los alimentos que ingerimos y haciéndolos asimilables para ser absorbidos ya sea por los vasos quilíferos o las redes capilares que se encuentran en el intestino delgado para su distribución y asimilación por todos los tejidos de nuestro organismo. Entonces, con esto, jóvenes, habríamos concluido la gestión académica de este año y espero que tengan un buen rendimiento en la práctica que corresponde a este tema y finalmente el primer turno y segundo turno. Infelizmente no hemos podido conocernos nuevamente por la pandemia que es de conocimiento de todos ustedes y ojalá que ya el próximo año estemos en el anfiteatro nuevamente en clases presenciales. Les deseo todo el éxito posible en nuestra materia, que les vaya bien y que ojalá tengamos una gran mayoría de aprobados. Esa es la función que nosotros tenemos y siempre hemos pregonado. Muchísimas gracias por hacer presencia en esta clase.